Amigos y amigas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una nueva visita a las tropas en el fuerte militar de Larandia, en el departamento del Caquetá, el pasado 22 de octubre. La intervención ante los soldados perdura en el tiempo y se vuelve de consulta, sobre todo cuando se quiere entender las tesis que hemos escuchado desde que asumió la presidencia. En su papel como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, artículo 189 de la Constitución, sostiene que una fuerza militar nacional efectiva debe estar en sintonía con las comunidades a las que sirve. Para el presidente Gustavo Petro, los ejércitos que carecen de vínculos sólidos con la ciudadanía son vulnerables y propensos al fracaso. Esto significa una visión de la defensa nacional que integra la historia de las regiones del país, considerando el impacto de los desplazamientos y los conflictos en las regiones. Es relevante recordar que esta declaración se emite en el contexto del departamento del Caquetá. El jefe de Estado, el presidente Petro, ha reafirmado que la interacción con la población es una condición esencial para construir un ejército fuerte y cohesionado. Estas tesis generan frustración y descontento en la oposición, que percibe al ejército y a la policía como fuerzas letales incapaces de respetar los derechos humanos y desconectada de la población civil. Por eso les he dicho que esta intervención del presidente Gustavo Petro es muy importante para comprender esa visión de seguridad que el mandatario ha tenido desde que asumió la presidencia y ha sido percibida por la oposición como un intento de debilitar a las Fuerzas Armadas, pero lo que estamos viendo es una dignificación de las fuerzas de la República y que además el presidente Gustavo Petro ha sido muy contundente en señalar cuando no se debe actuar en contra de la población. No es casualidad que se hayan utilizado las armas del Estado para asesinar a civiles inocentes en lo que conocemos como los falsos positivos, que en realidad son crímenes de guerra perpetrados por un Estado supuestamente demócrata que se incrementaron en el gobierno de Uribe Vélez. También existen casos de alianzas criminales entre divisiones del Ejército Nacional y los paramilitares en un intento por legitimar un fenómeno criminal que buscaba limpiar dinero alimentado por la codicia y la muerte de inocentes. Precisamente el presidente Petro hace referencia a las economías ilícitas y al informe de la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito. Vamos a escuchar un fragmento para profundizar en este tema y todo este contexto que les di es importante para comprender lo que dice el presidente Gustavo Petro, que a pesar de que es una declaración del 22 de octubre, hace, no sé, 3 días, es importante para comprender, les insisto, esa visión de seguridad nacional que el presidente Gustavo Petro está teniendo durante su mandato constitucional. Vamos a escucharlo. Ese informe nos dice, es algo que ya sabíamos, la guerra de hoy no tiene que ver ni con el rojo, ni con el azul, ni con las ideologías, ni con el socialismo, ni con el capitalismo. Tiene que ver es con economías codiciosas, ilícitas, que se han venido construyendo. Lamentablemente Colombia las cogió en algún momento y las propagó dentro de su territorio y de buena parte de su población y no hemos podido derrotarlas. Hemos creído, yo he sido partícipe de ese pensamiento, que hay que hacer una guerra contra la economía ilícita, destruirla de tal manera que no financie fuerzas armadas contrarias, tengan el nombre que tengan. Habrán observado ya por su propia experiencia que esas fuerzas, no como antaño, quieren exterminar un partido político o tomarse el poder en la ciudad de Bogotá. No van hacia Bogotá, su dirección es diferente. Observaba hoy una foto en un río de estos, no sabemos cuál, de alguien que la tomó, seguramente de inteligencia, de uno de esos jefes de la economía ilícita. Ahí está el nombre completo, Iván algo, que si le dicen Iván Mordisco, en un río del Caquetá solo, o aparentemente solo, en una canoa, en una lancha. Flaco, se nota que ha venido caminando.
se nota que viene huyendo. Si uno mira ese tipo de economía ilícita, pues puede indudablemente, si se desarrolla, comprar mercenarios, mercenarias, fusiles, comprar conocimiento militar. Incluso mucha gente que sale con ese conocimiento queda en la calle una vez sale de los ejércitos, del ejército, de cualquiera de sus fuerzas, y vende su conocimiento porque no hay nada más que hacer fuera de esa actividad. Y se nos va volviendo una especie de maquinaria cada vez más grande que va devorando en nuestra juventud, porque los que mueren en general son jóvenes y pobres buscando un quehacer, sea aquí, sea allá. El informe que les menciono es un poco deprimente, porque mientras nosotros venimos aumentando la incautación de cocaína a máximos históricos, se ha sobrepasado las 700 toneladas ya entre todas las fuerzas sumadas en el mar, en las selvas, en los lugares donde se siembra la hoja de coca, sobre todo en el mar. La producción ha crecido un poco, pero la productividad se ha disparado. Productividad es la cantidad de sustancia que se puede sacar de una hectárea o de un metro cuadrado, como quiera llamarse. Es decir, la capacidad que tiene la hoja para entregar el alcaloide, que es lo que les interesa a los negociantes de este tipo de sustancias. Miren, esta discusión ya ha sido planteada por el presidente Petro sobre la naturaleza de nuestro conflicto armado en Colombia. No se basa en ideologías, ya no son la lucha de ideologías tradicionales como el liberalismo o el conservadurismo, sino es en las economías ilícitas que se han arraigado y proliferado en las diversas comunidades del país. Miren que el presidente Petro también se refiere a Iván Mordisco, quien se presenta como un revolucionario, pero que en realidad es un narcotraficante involucrado en la economía ilícita. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque este fenómeno ha transformado esas luchas o esos objetivos revolucionarios del siglo XX, los cuales el jefe de Estado, vale la pena señalar, ya no comparte porque firmó la paz con el M-19. Ahora, el ejército de esas disidencias de Mordisco, de la codicia y las economías ilícitas, no buscan llegar al poder o derrumbar a un partido político, sino que operan de una manera más furtiva, adaptiva y una manera más de apropiarse del territorio para conservar la codicia y las economías ilícitas, que son el real problema de este país. Otro punto muy importante, esta semana muchos se preguntaron por qué Colombia alcanzó los 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas si se supone que el gobierno está trabajando en ello. Hay una respuesta a esto, pero antes puntualizo que ese mismo informe destacó que en 2023 este gobierno realizó una de las incautaciones más grandes de cocaína, confiscando 746 toneladas, lo que representa un 28% de la producción potencial de cocaína. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el presidente Gustavo Petro ya está teniendo una hipótesis sobre lo que está sucediendo. Vamos a escucharla. ¿Por qué la han aumentado? Porque ha aumentado la demanda en el mundo. Ese era un interrogante que yo tenía el año pasado, porque creía que los norteamericanos, al desplazar su consumo al fentanilo, una droga terrible que los está matando, 100.000 por año, que es química, no tiene productos naturales, que la hacen ellos mismos, o en la frontera con México, que nos podía haber sacado del lío en que estamos desde hace, porque menos consumían cocaína, más consumían fentanilo, menos tenían que usar la tierra colombiana. Pero lo que dice ese informe es que mientras es cierto que en Estados Unidos se detiene la demanda, crece en la China, crece en la India, crece en Australia, crece en el África. Ustedes se podrán imaginar qué sucede si crece el consumo de cocaína en un país que no consumía cocaína, como la China, por 1.400 millones de habitantes hoy. O en la India, creo que tiene más que la China en habitantes hoy. Ese problema que menciona el mandatario claramente repercute en nuestro país. ¿Por qué? La expansión del mercado de la cocaína podría traer consigo
un incremento de la violencia en las comunidades de nuestro territorio que ya han sido profundamente afectadas por el narcotráfico. El presidente Petro lo que plantea es una solución que se conecta con la idea de seguridad nacional que caracteriza a su administración, la creación de fuerzas militares inteligentes. Ya a continuación lo van a escuchar. Pero además de eso, Petro reconoce que aunque el armamento es importante, el verdadero poder reside en la capacidad de análisis y entendimiento de nuestra realidad. Eso implica que las Fuerzas Armadas deben desarrollar un enfoque basado en la inteligencia y el reconocimiento, o el conocimiento más bien, del entorno, lo cual permitirá que el futuro de la seguridad en Colombia dependa de la habilidad para comprender y anticipar las dinámicas complejas que rodean al narcotráfico y los efectos que pueden tener en la población en nuestro territorio. Por eso es que nos impactan y tiene mucho que importarnos por qué está aumentando el consumo de cocaína en la China, en India y en esos países de África. Miren cómo concluye el presidente Petro en esta importante intervención que les digo que es de suma consulta cuando se trata de comprender todos estos temas que algunas veces escuchamos en los grandes medios de comunicación. Vamos a escuchar. Es el fusil y el arma, pero lo más importante es nuestra capacidad de raciocinio y de entender la realidad para sabernos mover dentro de la realidad con eficiencia. El informe dice, se concentra la economía de la cocaína en el litoral pacífico. Chocó, Nariño, Cauca, algo sale hacia el Caribe, pero ahí está lo fundamental. Y va abandonando por alguna razón que deberíamos entender, no impacta tanto como allá la selva amazónica, aunque sabemos que están, pero su dimensión es menor que la que hoy tenemos en el litoral pacífico de Colombia. Yo creo que ahí hay una oportunidad y un qué hacer, porque si aquí no es tan fuerte como sí en el Pacífico, aquí tenemos que darle a la población antes que nuevos mercados, quizás en el África o quizás en Brasil, en las grandes ciudades latinoamericanas al sur del continente. Solamente ustedes miren dónde queda Sao Paulo, cuántos habitantes tiene Sao Paulo y las ciudades que están cerca allí, Buenos Aires, del lado argentino, Montevideo, Río de Janeiro, Asunción, y encontraremos que allí podría estar el mercado que podría destruir esta selva, esta región, este territorio, porque por los ríos se llega a Belén de Pará, preguntaba uno de sus comandantes hoy, navegando se llega a Belén de Pará, dependiendo de las fechas, y Belén de Pará es donde desemboca el Amazonas en el océano, se está en el mar, es decir, sin dar un paso desde aquí, sin caminar, sin coger un avión o algo así, solo en una embarcación con las debidas condiciones se llega al mar. Eso podría ser buenísimo para los narcotraficantes, y lo es, pero son todavía narcotraficantes relativamente débiles, pero también podría ser buenísimo desde otro punto de vista. Si se aprendiese a producir en la selva, si el campesinado en vez de romper, y por ahí hay monumentos al hacha, romper el árbol, que lo hicieron hace décadas, y por eso están estos potreros por aquí inmensos, que no es bueno para la humanidad, porque hoy la humanidad necesita la selva amazónica. Como les dije, amigos y amigas, este discurso del presidente Gustavo Petro no solo es importante verlo, sino que está planteando un desafío fundamental para el futuro de la defensa y la seguridad en Colombia. Aquí hay un llamado a construir un ejército en sintonía con las comunidades e identificar la lucha que se debe emprender contra las economías ilícitas, que en sí es una profunda comprensión de las complejas dinámicas que afectan al país hoy en día. Claramente este es un gobierno que iba al cambio. Ya no está un presidente en presentar muertos como éxitos en la política de seguridad nacional, sino una transformación más allá de la simple militarización. Estrategias que combatan el narcotráfico, pero que también se fortalezca el tejido social y se restauren la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones, que son también el ejército, la policía y todas las fuerzas de la República. Por eso es importante, como les dije, porque les insisto, compartir este discurso, y además
que comprendamos las profundas políticas que se intentan implementar en este gobierno, que en realidad son un poco difíciles por toda esta estrategia que durante años han usado los gobiernos para combatir las insurgencias, que hoy en día ya podemos decir que no se trata de ideologías políticas, sino, como dijo Petro, la profunda pelea entre mantener el control de las economías ilícitas. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. Yo les agradezco de verdad por haber llegado hasta el final. Les invito a que se suscriban, a que compartan esta información para que YouTube siga recomendando este video y podamos llegar a más personas. De verdad, mil gracias. Yo los invito a que también dejen sus opiniones en los comentarios. Constantemente estoy leyendo lo que ustedes opinan para abrir el debate sobre este tema y otros más que están en el canal. Hay un video muy importante que quiero que vean y es el de Pegasus, donde se hace una recopilación de las denuncias que hizo el presidente Gustavo Petro, de las denuncias periodísticas y la nula respuesta que hay por parte del expresidente Iván Duque, que ya está confirmado que ese software espía sí se compró en Colombia. De verdad, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.